Hoy nos referimos en nuestro programa Mirando al Futuro. ¿Y por qué mirando al futuro? Porque si miramos al futuro podemos mirar un poquito al pasado. Y el pasado de esta enfermedad que nos vamos a referir, glaucoma, era muy triste porque producía numerosas pérdidas de visión. Hoy los adelantos son tan grandes que por medio de la cirugía, el rayo láser y numerosos tratamientos no es admisible que se produzca pérdida de visión por glaucoma. Lamentablemente, la pérdida de visión por glaucoma es irreversible. ¿Qué es el glaucoma? Nuestros colegas, el doctor Cataldi, la doctora Bote, la doctora Cresponanos, lo van a contar un poquito más. Pero el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que va acompañada de presión ocular. Y lamentablemente, cuando el nervio óptico se lesiona, la pérdida es irreparable. Pero hoy, en estos años, es inadmisible que haya ceguera por glaucoma. Y creo que los consejos que le vamos a dar va a permitir que esto no suceda nunca más en nuestro país ni en el mundo. En este capítulo vamos a hablar de glaucoma y en primera instancia lo que vamos a hacer es definir lo que es el glaucoma. El glaucoma muchas veces se cree que es una enfermedad y en realidad es un grupo de enfermedades que afecta progresivamente el nervio óptico. Para que se entienda, el nervio óptico es lo que conecta el ojo con el cerebro, es decir, es lo que lleva la información de lo que vemos desde el ojo hasta el cerebro, toda la información visual. Este daño que se produce en el nervio óptico es en forma progresiva y hay una alteración del campo visual que también es progresiva. Esta enfermedad, si no se la trata, produce una pérdida del campo visual y en última instancia produce ceguera. La buena noticia es que con un tratamiento y un diagnóstico temprano, la enfermedad tiene un tratamiento por el cual el paciente puede preservar su visión y su calidad de vida durante todo el transcurso de su vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta alteración del nervio óptico? En general hay un trastorno de la presión ocular, es decir, el ojo tiene un sistema de drenaje en el cual en el glaucoma se va obstruyendo en forma gradual y aumenta como consecuencia la presión intraocular. Esta presión intraocular es la que va afectando en forma gradual el nervio óptico. Es un problema de salud pública importante porque es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo entero. Es decir, se calcula que aproximadamente 4,5 millones de personas están ciegas por glaucoma en la actualidad y esta cifra va a aumentar en el 2020 hasta 11,2 millones. Hay pacientes que tienen mayor riesgo de padecer glaucoma que otros. Estos factores de riesgo son principalmente la presión intraocular. Los pacientes que tienen presión intraocular no tienen síntomas, por eso es importante hacer una consulta. Lo ideal sería hacer una consulta anual para evaluar esta presión ocular. Hay que diferenciar lo que es presión ocular de presión arterial. Estas dos son totalmente independientes. Otro factor de riesgo es la edad. A partir de los 40 años se considera que el 2% de la población padece de glaucoma. Esta cifra hay que multiplicarla por 7 en los pacientes mayores de 60 años. Hay que tener en cuenta que el glaucoma puede ser a cualquier edad, es decir, en un recién nacido existe lo que se llama glaucoma congénito, es decir, hay bebés que ya nacen con glaucoma, pese a que esto es muy poco frecuente. Tener familiares directos con glaucoma también es un factor de riesgo. Por eso se considera necesario que todo paciente que tenga familiares con glaucoma hagan una consulta oftalmológica. Por otro lado, hay otros factores de riesgo como la diabetes, la miopía y el uso de ciertos fármacos, especialmente los corticoides. Hay muchos tipos de glaucoma. Con respecto a la clasificación de glaucoma, es extensa y es compleja. Pero básicamente, para simplificarlo, se puede hablar de dos tipos de glaucoma. Los glaucomas de ángulo abierto y los glaucomas de ángulo cerrado. En primer lugar, el glaucoma de ángulo abierto
tiene una evolución lenta. Esta es en nuestra población. La mayoría de los pacientes padecen este tipo de glaucoma. Y se lo llama el ladrón silencioso de la visión porque el paciente justamente no tiene ningún síntoma. Con respecto al glaucoma de ángulo cerrado, básicamente es algo agudo, es repentino. El paciente comienza con dolor ocular, con enrojecimiento, con cefaleas. Muchas veces esto está acompañado de vómitos, de mareos y requiere una atención urgente e inmediata. Una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es ¿cómo se llega a diagnosticar el glaucoma? Su médico oftalmólogo, durante una consulta de rutina, va a evaluar, además de otros factores, la presión intraocular y va a observar su nervio óptico. Si la presión intraocular está fuera de los parámetros normales o si al observar su nervio óptico encuentra ciertas características fuera de lo común, el médico oftalmólogo pedirá ciertos estudios secundarios para poder evaluar con mayor precisión tanto la presión como su nervio óptico. Buenas tardes, en esta sección vamos a hablar de la toma de presión. Dentro del examen oftalmológico general, el médico oftalmólogo evalúa distintos parámetros y uno de los parámetros que toma es la toma de la presión ocular. Es un estudio de rutina muy sencillo que se realiza en el consultorio, mediante este aparato que es la lámpara de hendidura. Para la toma de la presión se le coloca al paciente un anestésico tópico, el paciente mira hacia arriba, se coloca una gotita y después se coloca un contraste. Estas dos gotas no molestan, no arden. Una vez colocadas las gotas, realizamos la toma de la presión. El paciente apoya mentón y frente, mira hacia adelante, se le acerca el tonómetro de Goldman, la luz se acerca, no le toca el ojo y procedemos a la medición de los valores de presión. Para la visualización del ángulo hacemos la gonioscopía. El paciente sigue con el mentón y frente apoyado y apoyamos la lente, que es una lente de 3 espejos. Luego de la toma de la presión procedemos a la visualización del nervio óptico. Seguimos con la misma lámpara. El paciente mira hacia adelante y con esta lupa podemos ver el nervio óptico. Si los valores de presión y del nervio óptico han alterado, se procede a solicitar estudios complementarios de los que hablaremos más adelante. Estamos en la clínica de ojos Dr. Nano, en el centro de diagnóstico de alta complejidad. Cuando el médico en el consultorio sospecha que el paciente puede llegar a tener glaucoma, lo que hace es pedir estudios complementarios. Tenemos 3 estudios complementarios principales que se hacen. Uno es la tomografía de coherencia óptica, que sirve para evaluar la estructura del nervio óptico. El otro es el campo visual, que evalúa la función del nervio óptico. Y el otro es la paquimetría, que evalúa el grosor de la capa más anterior del ojo. Acá estamos con el tomógrafo de coherencia óptica. Este es el estudio que evalúa la función del nervio óptico. Es un estudio no invasivo, donde el paciente apoya la pera y la frente y se toma una fotografía. Los resultados que nos otorga son mediciones exactas del nervio óptico, donde se pueden sacar estadísticas y comparar con poblaciones con poblaciones del mismo sexo y edad para ver si se encuentra o no dentro de los parámetros normales, así como ver la evolución del paciente a lo largo del tiempo. Como les había dicho anteriormente, el estudio que se hace para evaluar la función del nervio óptico es el campo visual. El campo visual es todo lo que nosotros vemos alrededor de lo que miramos. Nosotros podemos ver un objeto, pero con la visión periférica vemos objetos alrededor. Este aparato estudia el campo visual.
Es un estudio que depende mucho de la voluntad del paciente. El paciente tiene que, se examina ojo por ojo, apoya la pera y la frente y se le da un pulsador. Cada vez que ve una luz, al paciente tiene que apretar el pulsador. Consiste en mirar un punto central y sin mover la mirada del punto central, ir apretando a medida que aparecen luces en la periferia. Después el aparato, también correlacionándolo con el sexo y la edad del paciente, nos otorga un resultado. El aparato tiene una cúpula en donde se proyectan muchas luces alrededor de una luz central, que es la luz que tiene que mirar el paciente. Estas luces tienen distintas intensidades, lo que nos permite saber la sensibilidad que tiene el paciente con respecto a los diferentes estímulos en cada sector de su retina. Este es un campo visual normal y después podemos ver cómo va progresando la enfermedad seguida por un mismo campo visual. Lo primero que se afecta es la visión periférica, como ya explicamos anteriormente, hasta que se llega a un estadio terminal, que en realidad es lo que no se espera, en donde la visión es prácticamente tubular o en caño de escopeta. Bueno, les voy a hablar de la paquimetría. ¿Qué es la paquimetría? Es un estudio que mide el grosor de la córnea. En este caso, nos sirve para correlacionar con el valor de la presión intraocular. En este caso, vemos el grosor de la córnea, cuyo valor normal es de 545 micrones. Después de haber pedido estos estudios se haya confirmado el diagnóstico de glaucoma, se le entregará un folleto explicativo de la enfermedad y una tarjeta en donde se registran los valores de presión y los estudios solicitados. En la tarjeta que se le entrega al paciente se registra la fecha, el valor de la presión, los estudios solicitados como el campo visual, la paquimetría y la topografía de coherencia óptica. El tratamiento del glaucoma se hace con diferentes tipos de gotas oftálmicas, láseres o cirugías. En todos los casos y con todos los procedimientos, lo que se busca es disminuir la presión intraocular lo más posible o lo deseado a un valor seguro que pueda conservar la visión del paciente y el nervio óptico. Ese es el objetivo del tratamiento. El glaucoma se trata con gotas en un principio. Los efectos adversos de las gotas son los más comunes y más frecuentes: el ojo rojo por la dilatación y la vasodilatación, el ojo seco, la sensación de arenilla, de cuerpo extraño, el alargamiento de las pestañas, la hiperpigmentación, la hipercoloración del reborde del párpado. Estos son los efectos más comunes que pueden ocasionarse y los más molestos para el paciente. Si algún paciente se coloca gotas y tiene algún efecto, algún signo o una sintomatología que la pueda asociar a las gotas, debe comentárselo al médico oftalmólogo. Si se puede hacer tratamientos láser en el glaucoma, la respuesta es sí. Hay distintos tratamientos láseres para distintos tipos de glaucoma. Tenemos distintos láseres para la realización de los mismos. El láser que figura de este lado es un láser argón, el láser Pascal de este lado y un YAG láser aquí, donde lo estamos viendo. Los que se aplican sobre el iris para realizar los distintos tratamientos pueden ser el láser argón, es un fotocoagulador del iris, y el Pascal, que tiene una opción dentro del mismo, que sirve tanto para retina como para iris. Cuando el aparato está en ready, comienza apretando este pedal el disparo del láser. El paciente coloca el mentón en la mentonera, la frente sobre la vincha, se ubica sosteniendo
para disminuir el parpadeo, y cuando se ponen ready aparece el spot luminoso, el aiming del aparato, que va a indicar dónde va a realizarse el láser. Normalmente para la iridotomía se realiza en el ojo derecho en un ángulo entre horas 12 y 1, y en el ojo izquierdo entre horas 10 y 12. Este láser no llega a coagular, pero sí a romper el estroma. Esta es la parte inicial para evitar en el láser el sangrado posterior. Una vez que se inicia la iridotomía, se concluye a través de un jack láser para la culminación, la apertura completa de todo el estroma del iris. Una vez que se inició la primera fase de la iridotomía a través de los disparos con el láser Pascal, se concluye con una reapertura a través del láser JAG. Se coloca al paciente una gota, no produce ninguna sensación molesta, salvo un pequeño ardor. Se prepara un lente que se llama lente de Abraham para JAG. Se coloca un medio denso, líquido, transparente para poder ver. Se le pide al paciente que coloque nuevamente el mentón en la mentonera y la frente en la vincha, y se procede a la colocación de este lente. Mirando hacia arriba al techo, se coloca el lente en saco inferior y se ubica en el centro. El paciente va a mirar hacia acá adelante, a la luz, y se procede a la visualización de lo que habíamos comenzado anteriormente. Se coloca la potencia, la energía, los pulsos están automatizados y se le da ready al aparato. Se ubica y se comienzan los disparos hasta la penetración completa del iris. Cuando los tratamientos con gotas o láser no es suficiente para bajar la presión en el glaucoma, se pasan a tratamientos quirúrgicos. La finalidad de la cirugía es bajar la presión de los ojos al paciente. Básicamente, la cirugía convencional, la cirugía clásica, lo que se busca realizar quirúrgicamente es un conducto. Este conducto va a permitir que el líquido que está aprisionado dentro del ojo pueda drenar hacia el exterior. La cirugía se hace en forma ambulatoria, es decir, que el paciente no queda internado en la clínica, sino que después de realizada la cirugía puede irse a su casa. La cirugía también es importante recalcar que se realiza con anestesia local. No hace falta dormirlo al paciente para realizar esta clase de cirugías. El conducto que realizamos durante la cirugía se puede tapar, es decir, el organismo interpreta este conducto que uno realiza como si fuese una herida y trata de cicatrizarlo. En algunas ocasiones esto puede suceder y hace falta realizar otro tipo de cirugías. Las cirugías más complejas básicamente se realizan colocando una válvula cuyo extremo se coloca dentro del ojo y permite que el líquido también drene por ese conducto, por esa válvula, disminuyendo la presión ocular. Otro desafío importante que tenemos en los pacientes que tienen glaucoma es la cirugía de catarata. Las cataratas en pacientes que tienen glaucoma tienen ciertas características particulares. La cirugía de catarata en estos pacientes suelen tener mayores complicaciones y técnicamente suelen ser más difíciles. El paciente, luego de realizada la cirugía, se le coloca un parche en el ojo que ha sido operado y se examina al otro día, se hace un control posoperatorio y a partir de entonces el posoperatorio requiere ciertos días de evolución en el cual el paciente tiene que colocarse ciertas gotas en forma periódica.
El control postoperatorio es fundamental en este tipo de cirugías porque hay que evaluar la cicatrización que produce el paciente sobre este conducto que uno crea y evaluar cómo va evolucionando la presión en su postoperatorio. Si el paciente requiere realizar una cirugía en los dos ojos, nunca se realiza la cirugía en los dos ojos a la vez. Primero se realiza un ojo, se realiza el postoperatorio correspondiente a ese ojo y luego en una segunda etapa se opera su segundo ojo. La cirugía de glaucoma no es una curación, es decir, esta patología no tiene cura, es una enfermedad crónica en la cual la cirugía nos permite controlar la presión y por lo tanto controlar y estabilizar la enfermedad. La cirugía de glaucoma dura aproximadamente 1 hora. En ese periodo el paciente no siente ningún dolor, luego es enviado a un cuarto de recuperación en donde el paciente puede tomar un café, así evita esas horas de ayuno que viene teniendo como preparación para la cirugía, y luego de un reposo necesario y de un examen postoperatorio el paciente puede retirarse a su hogar. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa de hoy y vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de la página web, a través de Facebook o acercándose a cualquiera de nuestras 3 instituciones. En este caso, Graciela de Muñiz nos pregunta y dice que tiene que usar para su problema más de un colirio. Y nos pregunta justamente si puede ponerse las gotas todas juntas, si tiene que esperar un periodo de tiempo entre una gota y otra, y la doctora Paula Bote nos va a contestar. Graciela, si hay que colocar más de una gota en más de un frasco, se coloca una gota, se espera 5 minutos y luego se coloca la otra. Siempre con la forma de aplicación, bajando el párpado inferior, aumentando la exposición del fondo de saco, colocando la gota y posteriormente obstruyendo el punto lagrimal para evitar el pasaje a la vía y sí la absorción. Bueno, nuestra segunda pregunta nos llega de José de Salta y nos dice que está muy preocupado porque hace tiempo que su médico oftalmólogo le dice que el tratamiento de colirio que está realizando no responde y entonces le aconseja realizar un tratamiento láser y quiere saber si esta práctica es eficaz, confiable y de qué se trata. El doctor Cataldi nos va a comentar. José, con respecto a tu pregunta, en muchas ocasiones cuando el tratamiento con gotas no es lo suficientemente eficaz para controlar la presión, el médico oftalmólogo puede indicar un tratamiento que se realiza con láser para intentar controlar y bajar la presión. Este tratamiento en la mayoría de los casos es seguro y es eficaz, especialmente en un tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto. El tratamiento con láser es sencillo en el sentido que no necesita ningún tipo de preparación previa y después de unos minutos de ver una luz brillante hay que colocarse unas gotas simplemente por 4 o 5 días. Este tipo de tratamiento ha cambiado a través del tiempo. Actualmente se usa un tipo de láser especial que no produce un daño térmico, es decir, es un láser que trabaja en frío. Y con este láser lo que se logra sería una especie de destapar los conductos de salida para bajar la presión del ojo. Bueno, llegamos así a nuestra última pregunta de nuestro programa y en este caso Pablo de José Cepaz nos dice que está preocupado porque no sabe qué pasa si él se olvida de colocarse las gotas de glaucoma que el oftalmólogo le ha recomendado. La doctora Bote nos responde. Pablo, si te olvidas de colocar una gota, se pierde el objetivo del tratamiento. Es decir, que la dosis no va a hacer su efecto por falta de la misma y se producen picos de presión a lo largo del día. Continuar con el esquema y tratar de no olvidarte nuevamente. Hemos visto todos los adelantos que hoy la medicina ofrece para tratar esta enfermedad, así que por favor
el que posee glaucoma sepa que se puede tratar con medicamentos, con rayo láser o con cirugía, pero no más pérdida de visión por glaucoma.